cuenta que hubo una ley escrita y no escrita que construyó un mundo, un lenguaje, una vida sin mí. Nunca me incluyeron. Digo que no es necesario gritar mientras me llaman bonita. ¿Qué es eso de pedir nuestra igualdad si en casa siempre hemos mandado? ¡Ja! Señorita, señora, no es lo Ajá, mismo. ¿qué estamos escuchando, Oscar Martínez? Para que la gente entre en contexto. Para que la gente entre en contexto, a las 8 y 8 de la mañana, en estos 5 minutos más, si lo escuchas por la Mega, y nosotros estamos escuchando de fondo Mujeres Ya. Este tema compuesto por nuestra invitada del día de hoy, Alba Mesa, artista, compositora, también actriz. Un tema que está concebido para ser cantado por muchas artistas. Es resultado de un proyecto para el Día Internacional de la Mujer. 11 artistas, 6 países, y nosotros tenemos la fortuna que Alba esté con nosotros. Alba, buenos días, buenas tardes, probablemente para ti en otras latitudes. Sí, por aquí ya es buenos mediodías, más o menos, pero buenos días para vosotros. Este tema, Contentísimos de este conversar tema que estamos contigo. escuchando está en el contexto del Día Internacional de la Mujer, y ciertamente es un tema que en el último año, con el Me Too, con una cantidad de movimientos tanto en redes sociales como literarios inclusive, ha agarrado un nuevo vuelo, pero también ha agarrado, y voy a entrar desde la parte polémica, ha agarrado divisiones. Un amigo mío, para no utilizar un término muy despectivo, que es feminazi, dice: yo no estoy de acuerdo con las feministas ortodoxas. Él trata de utilizar feministas ortodoxas como para, tú sabes, para separarlo del asunto, donde se une a la voz quizás de una comediante estadounidense que decía: esto no se trata de venganza, y luego bajaba la voz y ponía la boca en el micrófono y decía: sí se trata de venganza. Y entonces hay una tendencia retaliativa, hay otra mucho más integradora, mucho más conciliadora, mucho más de discutir el tema sin convertirlo en quizás lo que también fue el espíritu del Black Lives Matter, ¿sabes? Que me deben esto, no, nadie puede hablarme de esto sino las mujeres, los hombres no pueden hablar nada de esto. Y ocurrió también con el Me Too, Alba, que salieron algunos hombres a apoyar a las mujeres y las mujeres le brincaban encima, y hubo comediantes, Oscar, tanto Oscar como yo nos desempeñamos como comediantes y seguimos mucho la comedia, que decían: bueno, muchachas, entonces están solas, pues, porque no sé si saben, pero para lograr muchas de las cosas que ustedes quieren lograr, van a necesitar a los hombres, o sea, quieran o no, somos partes todo de la sociedad. ¿Cómo manejas tú, que te has tenido que meter en este tema, todas esas distintas corrientes que hacen tan polémico y tan difícil hablar de feminismo? Pues sinceramente ni entro. Y te diré por qué. Porque entiendo que la separación o la necesidad de separarnos es algo del ego, que es algo intrínseco al ser humano. Entonces, creo que esto va mucho más allá de cualquier etiqueta y que tiene que ver con la evolución del propio ser humano, de respetarnos cada vez más, de entender que creencias que teníamos hasta ahora o que todavía tenemos, hay algunas que ya no funcionan para tener una convivencia sana o para que todas las ¿Cuál personas creencia crees tú estén que representadas. todavía tenemos, que ya no funciona, hay que encarar? ¿Cuál sería la primera creencia que tenemos que de verdad ya no funciona, que tenemos que terminar de desechar? No sé cuál es la primera, pero ya que estamos hablando como de términos de feminismos, pues claro, pues obviamente todo el tema de pensamientos que vienen de una educación patriarcal que discriminan, pues esos los tenemos que modificar, pero tú lo enunciabas de alguna manera hace un momento, no es algo solo de nosotras, o sea, al final, tanto vosotros como nosotras hemos recibido ciertos aprendizajes o ciertas ideas que también os hacen víctimas a vosotros. Evidentemente, claro, cuando hablamos de asesinatos, violaciones, pues claro, la Claro, gravedad claro. nos toca más a nosotras, pero a vosotros también os han dicho muchas cosas que tienen que ver con una supuesta identidad de hombre que también os limitan y os Claro. reducen Estoy a ser completamente de hombre. acuerdo contigo. Yo estaba la otra vez en un barco y dijeron las mujeres y los niños primeros, y yo dije: no, señor, no, Todos. señor, porque aquí hay igualdad. Algún hombre tendrá que ir, Yo claro, al menos. tumbé a una vieja, aparté a un niño, lo tiré por la borda y me monté en mi barco, porque la igualdad es la igualdad. Tú me vas a perdonar. Pero Alba, ahora es muy interesante las conversaciones que están sucediendo y está muy interesante el tema. Quiero conocer sobre el proceso en el que lograste poner en armonía a 11 artistas para llevar adelante este proyecto en esta cantidad de países. Además, hay una Tú estás cantidad. insinuando, Oscar Martínez, que precisamente como Alba ha introducido el tema de los egos, el logro no es la igualdad de la mujer, sino poner de acuerdo a 11 artistas.
No, Estás para diciendo- nada. para nada. Lo que yo estoy hablando es que justamente hay una parte que es muy interesante. Recuerdo esta conversación, de una conversación que habían tenido Pink y Cristina Aguilera cuando estaban haciendo el tema de Lady Marmalade, creo que se llamaba el tema, y donde había llegado Cristina Aguilera y decía, yo quiero cantar esta parte, y había llegado Pink y yo quiero cantar esta parte, y entre ellas dos no habían podido ponerse de acuerdo. Pero lograr un tema con 11 artistas es un mérito muy grande. ¿Cómo fue el proceso para contactarlas? Sé que la mayoría de ellas están involucradas en estas conversaciones que son tan importantes, que están sucediendo en toda Latinoamérica. Lamentablemente están sucediendo a ritmos diferentes en todos los países. Siento que España es un país que está mucho más adelantado, México, Argentina. En Venezuela hay un entorno que ha ido retrasando ciertos elementos importantísimos de esta conversación, pero quiero saber entonces del proceso de producción de la canción. ¿Cómo Bueno, aquí llegaste? estáis, o sea, quiero decir, aquí estáis desde Venezuela, dos hombres hablando de esto, o sea que enhorabuena. Ya Mira, pero pues, eso es porque nosotros somos muy avanzados. El resto de los hombres de esta Oye, sí. estación son unos retrógrados de billota y botas y oye, hablan No, unas no, cosas, no, o sí. no, mentira, que hay una gente de verdad muy avanzada. Pero Pues ¿cómo mira, pusiste de acuerdo a tanta gente? A ver. fue muy fácil, realmente fue muy fácil porque todas, y eso que somos de países diferentes y como bien decís, vivimos situaciones más o menos distintas, pero al final todas sabíamos de lo que estábamos hablando y todas sabíamos cuál era la misión y el objetivo de una canción como esta. O sea, a ninguna le tuve que explicar algo como de, a ver, no te enteras que para nada, no, no. Y luego Esto está pasando. Y que esto claro, está ¿tú pasando. en qué? Pero, y luego la división de la canción, me ocupé yo de eso, teniendo en cuenta, obviamente, los gustos y tesituras de cada una de ellas, porque a todas les hice llegar como esa pregunta de, oye, ¿tú en dónde te ves más cómoda? ¿En qué tonalidades? ¿En qué armonía está? Y luego lo que hice fue un absoluto puzzle de que fuese la división, sobre todo de las partes de solistas, lo más equilibrada posible. Y así ha sido. Para mí eso era muy importante, que en las partes que cada una pues tenemos más protagonismo, que no una tuviese una estrofa entera y la otra una frase. O sea, en la canción os podéis poner a sumar que de presencia estamos todas entre 2 y 3 frases. Y Que eso que... Es una especie es una armadura coral muy interesante de esta canción, que además cuenta historias, que además habla de las realidades, de cositas pequeñitas o sea, pequeñitas me refiero a puntuales, no quiero disminuir, sino cosas puntuales. Yo recuerdo que uno de los ejercicios que hace un par de años yo comencé a hacer, cuando empezaba a entender toda esta conversación que se está teniendo a nivel cultural, era preguntarle a mis amigas más cercanas, a las más cercanas, cosas que les habían pasado que tenían que ver con esto. Y era impresionante que hasta a las que tú no asumes que le han pasado cosas, a todas le han pasado cosas. A todas, a todas. Desde gaslighting o grabbing, lo que sea. O sea, hay una cantidad de vivencias que suceden que nosotros tenemos que entender. Y me parece que la música sigue siendo una forma y un vehículo absolutamente poderoso, porque a lo mejor tú no te estás dando cuenta, pero estás escuchando de Claro. otras voces, en otros tonos, mensajes que tienes que escuchar y que si te generan incomodidad, es necesario que te genere la incomodidad, porque la incomodidad la tienes que aguantar. Muy bien, Óscar, quiero decir, por decir esto, porque una de las cosas con las que creo que más nos encontramos es con los hombres que se ofenden, ¿no? Que se sienten como muy ofendidos de que nosotras alcemos la voz hacia ciertos asuntos y no va de esto, porque vosotros sois compañeros y aliados y lo que decíamos al principio, también estáis aprendiendo como nosotras. Entonces, Claro, es porque hay muy una importante. redefinición de lo que son las conductas aprendidas adecuadas, que es complicada Totalmente, porque son hábitos. A saber, hay muchos totalmente. hombres que básicamente dicen, bueno, entonces ahora, ¿cómo es que le tengo que decir un piropo, una gracia a una mujer en la oficina? Y la respuesta No es lo que no digas. debes decirle Claro, ¿por qué porque, haces un porque no Cállate la piropo? viene al boca. No sé, caso. ¿no? Porque no viene al caso, porque no viene al caso. Es decir, la gran Claro. pregunta que el hombre se tiene que hacer es, pero realmente viene al caso su apariencia física, si ella viene a esta oficina a mostrar un proyecto y tú eres parte de un comité que va a evaluar un proyecto, que además hay una situación de poder que dramatiza todavía más el hecho de que tú utilices esa posición de poder. Hoy en día está el gobernador el alcalde de Nueva York, teniendo un escándalo brutal y ojo, no violó a nadie,
y por eso él no termina, ni hay una agresión sexual que se haya determinado verdaderamente impositiva, que le haya hecho daño físico a la otra persona, pero sí hay el comportamiento que muchos consideran normal. Creo que una serie que permitió ver eso fue Mad Men, que mostraba pues, lo que era la cultura de la publicidad en los años 80 y lo que es como se veía la mujer, tanto en la publicidad como dentro de la industria, que fue muy interesante porque estaban esos dos ángulos. Y tú tienes que enfrentarte también a ese tema de tener que decirle a alguien, es que no es cuál es la manera, es que esas no son cosas que se deben hacer. ¿Cómo se Mira, yo hace eso sí, en ciertos niveles? Porque nosotros estamos conversando, somos gente que escucha música, claro. artistas, pero ¿cómo hablas eso con un camionero? ¿Cómo hablas eso con un repartidor que parte de su cultura diaria o de un albañil? Es decir, yo no sé cómo alguien concibe la albañilería sin gritarle algo a una mujer en la calle, porque pareciera ser parte del oficio, pareciera que si tú eres un albañil mudo, no te pueden dejar montarte en un edificio. Para mí hay un truco y, por supuesto, desde mi proceso en el que yo también estoy tratando de aprender y de hacerme todas esas preguntas, pero uno de los trucos que yo uso es, si tú me dices X cosa y no es raro que yo te responda con lo mismo, ok, porque yo, por ejemplo, a mis amigos les puedo llamar, oye, guapísimo, no sé qué, y ellos me dicen, oye, guapísima, y no hay ningún problema. Pero si yo voy en un auto, que en un taxi, no sé si se llaman así Sí, en sí, Venezuela, claro. Todo bien. y el taxista me dice, bueno, guapa o preciosa, aquí tienes esto. Y es raro que yo te dé las vueltas, por ejemplo, del dinero y te diga, ala, guapísimo, pues que tengas buen día. Porque yo hago esto, además. Yo lo hago. Claro, claro. Claro, pero además lo hago no para hacer daño, sino con toda la buena fe, ¿sabes? O a veces, ya hace bastante que no me pasa, pero recuerdo la última vez que un hombre me abrió la puerta, un desconocido además, para que yo pasase, le dije, no, no, pase usted, y se quedó como que le hizo la cabeza, Claro, y el y cortocircuito. se enfadó. Bueno, Pero, por supuesto, porque ese enfado es al que me Claro. refiero. ¿no? Ese enfado es al que me refiero. Es decir, le estás pidiendo al otro que cambie cosas que ha dado por sentado y que aprendió de papá, de abuelo, de hermano, de tío, de compañero. Claro, Y pero eso es la evolución, ¿no? O sea, el propio desarrollo personal de cada individuo tiene que ver con modificar aquellas creencias que obviamente las más fastidiadas de cambiar son aquellas que están muy arraigadas porque te las ha dicho tu madre, tu padre y a lo mejor te las has planteado con 40 años o con 30 o con 20, lo que sea. Pero cambiarlas por otras que sean más sanas, más empáticas, más tolerantes, o sea, yo creo que de eso va la evolución y obvio que es difícil, pero por eso tenemos que ser humildes, ah, todos, pe- todas, claro, para ver qué es lo que hay que pero modificar. acabas de nombrar una palabra complicada que es la humildad, porque Oscar y yo hablábamos al principio del programa de una noticia que va alrededor de otra palabra que ha sido vinculada al movimiento, que es empoderamiento. Y hay una movida, por ejemplo, Cardi B con una canción que básicamente se refiere a su órgano femenino, Where's Pussy, tuvo ayer toda una controversia en Twitter con una conservadora. Y nosotros aquí, muy humildemente, nos puedes pegar, Alba, porque nosotros lo confesamos aquí, decíamos que no entendíamos el tema de la igualdad, de ponerte igual de guarro. A saber, yo no entiendo el empoderamiento femenino como yo convierto mi cuerpo en una arma, porque una cosa es el empoderamiento que yo puedo entender de yo soy propietaria de mi cuerpo y yo dispongo de cómo lo de cómo debe ser nombrado, de cómo debe ser usado, de cómo lo quiero mostrar. Pero otra cosa es cuando lo conviertes en una arma sexual porque el otro te está cosificando. O sea, no sé si entiendes que me cuesta, me hace cortocircuito el empoderamiento femenino a lo Beyoncé. Me complica. Claro, lo que pasa es que empoderarse no es solo eso, o sea, empoderarnos también es que nosotras podamos tener, por ejemplo, puestos directivos en tipos de trabajos que antes ni se nos planteaba, o sea, son muchas otras cosas, son que nosotras Claro. creamos también y sintamos que no necesitamos a un hombre al lado para ser válidas, ¿no? O sea, hay muchas características o facetas que tiene el propio empoderamiento. Con el tema del cuerpo, de mostrar tu cuerpo de esa manera, pues ahí puedes congeniar o no, puedes entenderlo o no, pero ahí yo lo que te digo es, o sea, que cada una haga lo que quiera, porque tiene total libertad para enseñar lo que quiera enseñar y hablar del órgano que quiera hablar. ¿No? Porque a vosotros no se os ha cuestionado durante toda la historia si nombráis a vuestro tal o Claro. lo pintáis en las paredes o este Sí, tipo de cosas. ahí lo que creo, ahora creo que puedo entender el cortocircuito, porque como nosotros en general tampoco hablaríamos de eso,
Entonces Claro. nos vemos en un espacio. O sea, donde tú nosotros ya dices, veníamos "No, criticando a los reggaetoneros y a los raperos nosotros ya porque lo veníamos llevaban por el lado masculino horrible y entonces cuando salen las y mujeres a era hacerlo que dicen, no, oye, no lo puedo criticar porque si somos iguales también quisiera criticarlo. No por conservadores, es para porque nada vayas a creer. Si tú oyes una rutina cómica de alguno de los dos, sabrás que conservadores no somos. no somos. Sino simplemente que reducir al ser humano al tema sexual a veces es una de las cosas que le quita En fuerza a su muchos de estos esencia plena. movimientos. Y aquí sin Claro, importar total. sin importar lo que sea, nosotros estamos muy contentos de poder conversar con Alba Mesa desde España en una conversación interesantísima y necesaria que hay que tener. Somos Mujeres mucho ya, más que nuestro cuerpo, porque además absolutamente. aquí también podríamos, que ahí ya nos vamos a otro asunto, pero que también está dentro de eso, por ejemplo, a las mujeres trans. O sea, si solo decimos que una mujer tiene que tener ciertas características físicas, estamos discriminando a una mujer trans que ha venido al mundo quizá con otras características físicas con las que ella no se identifica. Entonces, obviamente somos mucho más que nuestro cuerpo y mirad, os voy a decir una cosa que a mí, igual os hace gracia, pero últimamente a mí, hablando mucho de este tema, me viene como mira, vive y deja vivir, o sea, esto es el Rey León, ¿no? Hakuna Matata, Sí, o sí, sea, yo claro. últimamente ya estoy diciendo, mira, Hakuna Matata, vive y deja vivir y que si una quiere enseñar lo que quiera enseñar, está en su perfecto derecho, es libre y bueno, y usarlo como arma. Yo ahí no lo entiendo mucho, pero yo, Alba, porque yo no siento que use, o sea, no soy consciente de usar mi propio cuerpo como arma. Que quizás sí, porque yo también cuando me visto de maneras que no son lo usualmente característico de una mujer, quizá incluso sin darme propia cuenta, estoy usando mi cuerpo como un Claro. arma para mostrar que hay otras Es un manifestaciones. discurso. La forma que se usa el cuerpo es un discurso. Nosotros tenemos que hacer Yo no he música pensado mucho en ello. Vamos y a tenemos, escuchar música y sí, vamos a venimos. escuchar música porque tenemos 90 preguntas. Nos tienes que dar un curso de Queda gente. tiempo. Nosotros estamos conversando con Alba Mesa a propósito del lanzamiento de Mujeres Ya, este tema colaborativo. 11 mujeres cantando historias interesantísimas, 6 países, y tienen que escuchar el tema porque hay que entender estos procesos y es muy importante además para saber cómo apoyar, cómo participar y cómo formar parte de esta discusión que es interesante. Alba Mesa con nosotros, escuchamos algo de música mega y ya regresamos. 8:31 minutos de la mañana con nosotros Alba Mesa, que es artista, compositora, actriz y también, en este caso, compositora del tema Mujeres Ya, un tema donde se reúnen a 11 artistas de 6 países diferentes y se han unido para cantar frases que viajan con puntería exacta al centro del mensaje y fue compuesta con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además, Alba, entendemos que la canción tiene fines benéficos, hay proyectos asociados y además de que creo que también es muy interesante, a lo mejor es un proyecto tácito al respecto, pero son 11 artistas que cada una de ellas presta su plataforma. Eso hace que toda la plataforma individual de cada una de estas artistas ponga a disposición de sus compañeras de la canción sus propias plataformas. No sé si me enredé, pero el punto es que... Bueno, que está en varias vitrinas. Está en la vitrina de cada uno de los que participa, es vitrina de este proyecto. ¿A quién beneficia? Pues toda la recaudación, el 100% íntegro de la recaudación de las escuchas en las plataformas y también de las visualizaciones en YouTube del video va a ser donado a Fondo Semillas. Fondo Semillas es una organización que lleva más de 30 años financiando proyectos que ayudan a las mujeres en México. Y fue una decisión que tomamos entre todas. Para mí era importante que la decisión de a quién se iba a donar la recaudación no fuese unilateral, no tendría sentido, ¿no?, con la visión del proyecto. Entonces, pues algunas artistas, las que quisimos, pues propusimos algunas asociaciones y entre todas, pues al final decidimos Fondo Semillas. Hay tantos equipos de personas trabajando por ayudar a las mujeres y obviamente también a cualquier colectivo que realmente podríamos haber decidido cualquier otra, pero mira, pues Fondo Semillas están trabajando con proyectos súper concretos que lo necesitan muchísimo y ojalá podamos crear un impacto real en la vida de las personas a quienes va a ir
dirigida Claro, a porque es ello. difícil escoger a qué lo vas a poner. O sea, hay algunos que han pensado que la forma de trabajar con las mujeres es por el lado económico y por eso el primer banco popular que se crea en la India, los préstamos se los daba solamente a mujeres porque además eran más responsables pagando, hay que decirlo. El Premio Nobel de Economía que creó ese proyecto habla de que eran más responsables, pero otros consideran que, por ejemplo, la atención a la mujer maltratada, que es la que no tiene opciones para irse de ese lugar donde está siendo maltratada, pues es es el verdadero foco. Entonces, la gente creo que cada país tiene que encontrar su propia causa y sus propias circunstancias. Sí, hay muchas causas. Desgraciadamente hay muchas causas todavía y, por ejemplo, Fondo Semillas trabaja también ayudando a mujeres que por ley no pueden tener propiedades. O sea, tú imagínate qué empoderamiento puede tener una mujer a la que no se le permite ni siquiera tener posesiones, porque Wow. estaríamos hablando de eso, de que no se puede comprar una casa o, Bueno, no bueno, puede irse, no puede irse porque no No, tiene, no, o sea, absolutamente. aquí uno de los mecanismos, aquí uno de los mecanismos de control que siempre me llamaron la atención, sobre todo en provincia, era que si tú tratabas de ayudar a una mujer que tenía una situación, te decía, tenemos que pasar por el trabajo de mi marido porque él tiene mi cédula, que es su identificación, y si en esa identificación aquí es muy difícil obtener salud, sacar dinero de un banco, si el hombre le tenía retenida su identificación y ella no hubiera podido irse nunca de la casa a menos que él le permitiera tener ese documento. estas cosas ya, o sea, creo que lo bueno es que yo creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, nos estamos dando cuenta de que eso no puede ser. O sea, no va ni de nada en concreto más allá de etiquetas, quiero decirle, sino de algo de sentido común, de propios derechos humanos. Es que no puede ¿Dó- ser eso, no puede ser. ¿Dónde crees que para ti radica este factor que también sucede? Donde la gente frente a estas conversaciones hay gente que simplemente prefiere ignorarlas. Hay un tema que, ay, no, están hablando de feminismo, me voy. O sea, ¿dónde comienza a suceder eso y por qué el miedo a tener conversaciones que probablemente te confronten con tu propio esquema de valores? ¿Por qué pasa eso? Pues tú lo has dicho, puro miedo. Miedo a salir de tu zona de confort, que zona de confort no significa una zona en la que estés tomándote un refresco al sol. Zona de confort significa aquello que ya conoces, a lo que estás acostumbrado, aunque sea horrible, pero tú estás acostumbrado a eso. Entonces, eso significa que es tu zona de confort. Empezar a plantearte tus propias creencias, la validez de los valores que has defendido, empezar a escuchar a personas que no opinan como tú, claro, tienes que hacer un trabajo de humildad y de empatía y de compasión también contigo misma, de, por ejemplo, darte cuenta que algo que creíste hasta ahora, pues estabas Claro, equivocada. O y es un estabas... trabajo de ambos, porque cuando uno Sí, sí, lee sí. literatura española, por ejemplo, La Casa de Bernarda Alba, el personaje más machista es la madre, es la Bernarda. La Bernarda es Claro. la que les enseña esa conducta. Entonces tienes que caer en cuenta y sin caer en la pelea de pelearte con tu padre, tu madre, sino simplemente entender que estás caminando hacia un lugar distinto. Aquí quiero, ir cerrando, pero con un tema que nos va a dar, puede que nos quedemos pegados 2 horas, que es el Es tema de la probable. igualdad de derechos frente a la igualdad de situación, que yo siempre defiendo la igualdad de derechos, pero soy muy amigo de defender, porque además hay bellos estudios al respecto, que somos diferentes en muchos aspectos esenciales. Y no es por cultura, ¿no? Porque siempre nos dicen, no, que el sexo es un constructo cultural. Y digo, mira, todos estos países que han invertido una cantidad de dinero, escandinavos, etcétera, y están desde los 60 tratando de lograr la igualdad, de que no haya discriminación, siguen teniendo, aunque han eliminado la discriminación, sigue habiendo más mujeres que prefieren, por ejemplo, los empleos relacionados con interacción humana. Sigue habiendo que por supuesto hay pilotas, que por supuesto hay mujeres en la construcción, pero que lo que les llama la atención, lo que les atrae, y yo creo que el ayudar a reconocer la diferencia de tendencias, porque obviamente aquí hablamos de rangos, no de absolutos, la diferencia de tendencias sería parte de un proceso además mucho más rico porque nos complementamos en muchos aspectos y aportan. Para mí el mejor líder en el mundo en este momento y probablemente en los últimos 30 años es Angela Merkel. Y tiene un aspecto que le falta a cualquier hombre de líder en el mundo, que es que no le gusta el exhibir los logros. La Angela Merkel, tú no le conoces un videíto, una frase célebre, un meme. La Angela Merkel calladamente ha sido una lideresa ejemplar en el mundo y hay algo que tenemos que aprender los hombres de ese tipo de liderazgo. Claro, sí que es cierto que se habla y yo la verdad estoy bastante de acuerdo ahora mismo con eso, como que la identidad de género tiene que ver con tu manera de socializar
en un constructo, en una comunidad que ahora mismo al menos bebe del patriarcado. Entonces, es como tú te relacionas socialmente en esta comunidad ya creada con esas características. Es complejo, pero yo sinceramente me voy a un lugar que tiene que ver todas las personas, sean cuales sean tus genitales, sea cual sea tu identidad de género, que son cosas distintas, somos diferentes. Entonces, ¿qué más da? ¿No? O sea, obviamente el feminismo, al menos lo que yo sé, habla de equidad, no de que somos iguales como personas, porque realmente todas las personas... Pero es bueno que tú lo digas porque hay mucha gente que no lo entiende. Es bueno que tú lo digas, Alba, porque hay mucha gente con la que uno tiene una discusión que dice, que tú dices, la igualdad de derechos es esencial, no solamente hombres, mujeres, todas las razas, Claro. todos los orígenes, inmigrantes, nacionales, etcétera. Pero cuando te quiere decir que somos exactamente iguales y llegamos a las locuras que pueden estar ocurriendo, donde un hombre transgénero que estudia en una universidad además que hizo la transición después de los 40 años, después de los 35 años, perdón, está jugando basquetbol en el equipo femenino y obviamente ninguna de las mujeres de ninguno de los equipos de ninguno de las universidades ha podido con ella porque, bueno, porque será una ella, pero tiene 30 años de testosterona, o sea, es casi que un dopaje, entonces empiezan unas discusiones más complejas todavía, pero el tema de la equidad yo creo que es donde hay que poner un buen acento. Claro. Y obviamente todo esto es complejo porque es como que las personas tendemos a querer generalizar, ¿no? Y abarcar globalmente grupos de personas o grupos de situaciones. Y es complejo porque es que somos individuos y cada individuo tenemos nuestras circunstancias, nuestras características, etc. Y es muy difícil. O sea, yo soy muy distinta a mi mejor amiga. Y las dos somos mujeres, las dos además hemos nacido con los mismos genitales, se nos puso en el pasaporte desde el primer momento mujer y estamos de acuerdo, bueno, con esa identidad de género. Y somos personas súper distintas, con propósitos de vida muy distintos. Entonces es como... Las generalizaciones a mí nunca me han gustado. Pero lo interesante está en que justamente cada quien que una mujer, por ser mujer, encuentre trabas en el camino solamente por ese hecho frente a sus capacidades. Ese termina siendo el problema. Es decir, si una mujer decide que quiere ir por una carrera administrativa, corporativa y pueda alcanzar los mismos puestos a los que puede acceder cualquier persona, así como si una mujer decidió quedarse en casa y cuidar un niño, es válido, así como un hombre que decidió quedarse en casa y cuidar un niño o un hombre que decidió ir por una carrera corporativa. Es decir, que nadie encuentre trabas por un tema que no tienen más allá que ver porque no afecta en ningún caso tus capacidades. En este caso ustedes lo demostraron poniendo de acuerdo a 11 personas en 6 países con un equipo de producción, una canción que ya está disponible, una canción que es entre canción y manifiesto también. Lleva un mensaje y una carga muy interesante para que todos la escuchen, para que todos la comenten, se la pongan, mándensela a sus amigos. Yo creo que es un ejercicio interesante que todos, sobre todo, al menos yo lo pienso por mis amigos. Amigos a los que uno tiene que decir que, hermano, ¿puedes escuchar por favor esta canción? Y no vuelvas a repetir esa barbaridad que acabas de decir. Esas son cosas que yo creo que uno tiene que... O inclusive no decirle, no digas la barbaridad, porque lo que vas a encontrarte es un muro, pero eso que tú dices... No, yo sí se los digo. Mandarle la canción y decir... En el que le digo, no digas eso más nunca frente a nadie. No, yo voy a aplicarle a mis hijas la que acaba de decir Alba, la de que respondan exactamente lo que les diga. Exactamente. Es muy interesante esto que estás diciendo. Yo llevo como en esta lucha, si se le puede llamar lucha, porque yo con los temas de violencia suelo tener como, no justifico fácilmente la violencia, llevo la bandera del amor. Y aquí viene a esto que acabas de decir. Entiendo perfectamente que tú le puedas decir a un amigo, oye, no vuelvas a decir nunca más esto es de necio o lo que sea. Claro, pero cuando hacemos eso... solemos encontrarnos con barreras, con resistencias y con defensa. Claro. ¡Pum! Te ponen el muro delante. Entonces, yo he encontrado por mi propia experiencia que entrando desde un lugar más empático, más entiendo tu proceso, más realmente
Y Ojo, realmente lo también entiendo, porque para todas y ponerlo, todos venimos de lo mismo, para ¿sabes? ponerlo me refiero a gente con la que tengo un nivel de confianza lo Sí, suficientemente Claro, alto al que para uno le decir, dice, al que uno le dice, brother, eso se piensa, pero no se dice, vale, chicos, qué cosa. exacto, a ese nivel de amistad, porque efectivamente creo que la palabra que tú acabas de decir es interesantísima, que es la palabra proceso, que cuando definimos proceso es algo que toma tiempo, que es sistematizado, que es estructurado, que tiene que ver, y lo más importante es que siempre hay elementos de negociación. Es decir, tú no puedes decir, yo quiero que eso cambie, pero yo no quiero cambiar. claro, Y esas no, son no, cosas no, que tienen imposible. que venir de a poco. Y lo más interesante es que entonces ya saben que esta canción está disponible. ¿Dónde la pueden escuchar? ¿Cómo pueden apoyar? Es decir, es muy sencillo. Escuchando, compartiendo la canción, va a Sí. generar visualizaciones y va a generar un fondo en una organización. Es un proyecto tangible, es un proyecto real, es un proyecto concreto. Entonces, ¿a dónde debe ir la gente? ¿Cuáles son esas coordenadas? Pues está en todas las plataformas digitales que existen, Spotify, Amazon, Deezer, Tidal, o sea, en cualquiera que sea la plataforma que uséis, ahí está, y en YouTube está en YouTube Music y luego el videoclip, en el que se nos ve además grabando la canción a las 11 artistas. Toda reproducción genera una cantidad de dinero y la suma de toda esa cantidad de dinero es lo que vamos a donar a Fondo Semillas. Entonces, además de escucharla y disfrutarla, compartirla, pasársela a alguien que creas que le puede gustar o motivar, porque al final para mí la canción es una declaración de amor, pues eso ya suma. Cuantas más reproducciones, cuantas más visualizaciones, más estaremos generando. Pues Porque muchísimas gracias, Alba, porque yo no además quiero creo que olvidar has dado eso, un ya va, mensaje de no lo empatía habíamos dicho. importante. Un mensaje de empatía, un mensaje, o sea, generalmente creo que muchas voceras del feminismo o del tema de la mujer, y que con razón, porque tampoco se les puede quitar la razón, son tan beligerantes que inmediatamente ocurre un rechazo que hace imposible la conversación, y creo que lo que tú estás haciendo, que es una invitación más desde cualquier ser humano, debe ser considerado. El caso de la mujer es un caso muy particular porque obviamente se ha creado toda una cultura alrededor de la identidad de género, lo que debe ser y lo que no debe ser. La religión también ha tenido un rol muy importante en el caso del género en particular. Y tú, la invitación que nos has hecho es a una invitación de empatía, de escucharnos, de revisarnos De de un aprender, modo. de aprender. Es al final un aprendizaje y ojo, yo no quito peso, entiendo perfectamente a las mujeres o a los hombres que hablan como con más beligerancia. Lo entiendo perfectamente y también entiendo el enfado. Yo también he estado enfadada y muy dolida, pero es lo que os decía, en mi experiencia decido tratar de comunicar y de compartir el mensaje desde un lugar más amoroso porque entiendo que todas y todos estamos aprendiendo. Yo la primera. Muchísimas. Excelente. Bueno, pues nosotros contentísimos de haber podido conversar contigo. Alba, redes sociales, donde la gente puede estar pendiente de lo que estás haciendo. Sé que seguramente ahí están compartidos además los links para que disfruten de la canción y pues aprovechen y la compartan Sí, también. sí. Pues yo soy Alba Mesa con doble S y en las redes sociales estoy Alba Mesa todo junto. Estoy en Instagram, en Twitter, Facebook es Alba Mesa Oficial, en YouTube Alba Mesa y en todas partes por ahí ando. Bueno, igualmente lo van a conseguir en las redes sociales de la Mega. En este momento lo estamos colocando a la mesa con doble S, ¿no? Sí, A la Mesa mesa. lleva dos S, sí. Y bueno, felicitaciones por el tema, por la cantidad de gente que pusiste de acuerdo y por darle un ángulo mucho más empático a un tema con el cual generalmente se quiebran las conversaciones en vez de establecerse las que se tienen que establecer. Nosotros llegamos al límite de este programa, Oscar Martínez.